La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para escuchar experiencias maravillosas de nuestros jóvenes de acuerdo a esa vocación, a ese regalo, cualidades que Dios les ha dado a nuestros jóvenes. Nosotros decimos algunas veces son el futuro, pero en realidad ellos ya están actuando y están haciendo tantas cosas lindas con ese granito de arena para nuestras comunidades. Como siempre tenemos algún invitado en nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. En este caso voy a decir ella porque es una mujer. Ella se va a presentar, ya nos dice su nombre, de dónde viene y vamos a conocer algunas cosas interesantes también de su vida. Bienvenida a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Gracias, padre, por la invitación. Mi nombre es Nancy Santos y vengo de Capiatá. De Capiatá está viniendo, sí. Lejísimo. Che, y además tu apellido luego es Santo, quiere decir que sos santita vos, ¿eh? Sí. ¿Pero qué descendencia? ¿Vos sos paraguaya pura? ¿O sí, sos brasileira? Sí, paraguaya. Bueno, los apellidos, ¿verdad? Más o menos sí. Brasileiros. Bueno, y entonces Capiatá, ¿y qué estás haciendo? Primero decime, tu familia, tus padres, tus hermanos, y cuáles son las cualidades ricas que el Señor también te ha dado en la vida. Y bueno, yo, padre, tengo 6 hermanas. ¿6 hermanas? Éramos 7, la última falleció. ¿En serio? Que justo mamá le puso el nombre María Rosa Mística, de ahí también nació, ¿verdad? El coro que teníamos con mi hermana, entre 3 éramos, ¿verdad? Que se llama María Rosa Mística, se llamaba. Decirme el coro, entonces vos ya me estás dando pistas, ¿cuál es esa cualidad que Dios te regaló? Sí. ¿Qué es? La música. La música, ¿te gusta la música? Sí. Pero así, ¿música estudiada o música de oído? ¿Dónde aprendiste? Y la verdad que yo estudié, mamá me te dio esa posibilidad. Me dio, sí, la posibilidad a los 9 años más o menos. ¿En serio? Que ella me vio un profesor particular en casa que se iba. Conste que yo no quería, ¿verdad? ¿En serio? ¿Qué número dijiste? ¿Qué número de hijas sos vos? Yo soy la cuarta. Entre los hijos, la cuarta. La sexta, la última, la Pajahue, es religiosa. No me digas. Ella es religiosa, ella está ahora en Brasil. ¿En serio? Ella es, hace poco nomás recibió su... ¿Y de qué congregación? Y claro, debe ser jovencita. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 28. 28. ¿Y después la que te sigue? Y la que me sigue tiene 25. Creo. 25, creo, ni no sabe bien cuántos años tiene tu hermana. Y después, y la última, la Pajahue, que es religiosa. Ah, no, ella la que tiene 25. Ella la que tiene 25, ya. Sí, nos llevamos 2 años más o menos. 2 años. Cada 2 años, la otra 28, 3 años, sí. 26. No voy a saber todas sus edades, padre. Es imposible. No. Y como nosotros somos 5 y yo conozco de memoria hasta el año, la fecha, día, horario, hasta la hora yo sé que ahora nació mi hermano. Imagínate. Bueno, y decime, o sea que son 6 actualmente. Sí, 6. ¿Y la última vez falleció chiquitita o...? Sí, ya en el vientre. Así en el vientre. Sí. Ya cuando a punto de nacer tuvo normal ese día, pero falleció ya. Entiendo, en el momento. Sí. Entiendo. Bueno, y me dijiste el coro. Sí. Que se llama Rosa Mística. Rosa Mística, teníamos un coro. En ese entonces mamá se encomendó a María Rosa Mística. En ese entonces, cuando falleció, ¿verdad? Su última hija. Entonces ahí surgió el coro ¿verdad? ¿En ese mismo momento que falleció luego o después? No, después ya nosotros le pusimos el nombre de María Rosa Mística. Recordando también. A tu hermanita. Sí, así mismo. Yo empecé a los 9 años y mamá prácticamente me obligó, ¿verdad? Con la música. Porque a ella le gustaba mucho la música. Entonces ella me dijo, estudia tapea, me dice, ¿verdad? Sí, entonces yo obviamente le obedecía a mi mamá, claro, porque era mi mamá, ¿verdad? 9 añitos. Y yo no entendía nada, pero según mi mamá dice que yo siempre en la misa yo cantaba muy fuerte. ¿En Dice serio? que estaban todas las señoras así de edad, ya, ¿verdad? Y cantaban a capela, porque no había en ese entonces guitarra. Claro. Y dice que yo cantaba fuerte luego. Sí, entonces, sí, mamá. Y mamá me dijo, hasta interés puraje, y entonces que ella me hizo estudiar, ¿verdad? O sea que veía eso en mí, ¿verdad? Sí. Entonces ella contrató un profesor particular, ¿verdad? Entonces ahí yo
estudié la guitarra, después me hizo ¿Y estudiar te gustaba teclado. ya desde el comienzo, entonces, de que tu mamá te dijo, mi hija, estudia un poco y vamos a ver qué tal el resultado? La verdad que no. No, no te gustaba, no te gustaba el comienzo. No, yo lloraba, qué sé yo, era Que venía el criatura. profesor va a enseñarte, yo ahí. Pero yo hacía todo hacía? lo que me decía el profesor. Me decía practicar, yo practicaba, pero yo lloraba porque me dolían todos los dedos, que eran. Claro, claro. Y yo decía, ya no quiero, ¿verdad? Ya no me gustaba, ¿verdad? Pero Sí. pude, ¿verdad? Entonces, después con el tiempo, yo siempre me iba para cantar a la O misa. sea, seguramente que tu mamá pensó, ¿verdad? Y dijo, bueno, esta niña canta. O sea, de que tu mamá también le gustaba cantar, ¿sí o no? Sí, canto también ella. Que ella era cantada a capela y dijo, bueno, aquí le vamos a formar a esta para que después cuando vengamos a la misa, Sí, eso que ella pensó. ella nos ayude, etcétera. Eso mismo ella dijo. Entonces yo fui la primera prácticamente ahí en la comunidad, ¿verdad? Que cantaba y en todas las comunidades yo recorría. Sí, decime cantaba. en qué parte de Capiatá viven ustedes. Sería Barrio Kennedy, hacia Pero- kilómetro 20, ruta O sea, 1. Está ruta 1 y ruta 2. bueno, por eso, ahí te iba a preguntar. Ruta 1, Ruta 1, kilómetro 20. sí, sí. Por ahí se llama Barrio Kennedy. Sí, así Por mismo. ahí. ¿Y qué capilla tienen ahí, o parroquia o iglesia? Y yo, o sea, pertenecemos a la parroquia Inmaculada Concepción de Thompson. La de Y Thompson. tiene varias comunidades, o sea, son. Sí, ahí creo son que hasta ahora muchísimas. son 36 que. 36 que capillas, corre- imagínate, sí. comunidades. Entonces estamos. Con un solo sacerdote, ¿verdad? Sí, ahora estamos con dos, el padre Ahora están Ariel y el padre Marcelo. Ah, El padre ya, Ariel Rumichi. Entonces, estamos con dos sacerdotes ahora que. Sí. Y estaba yo en Santísima Cruz, ahí que está cerca de Barrio Kennedy, está Santa Ana, está Divina Misericordia, está 8 de diciembre, María Auxiliadora, o sea, son varias Claro, comunidades. Yo varias de esas comunidades conozco porque en varias oportunidades fuimos para celebrar la misa, ¿verdad? Sí, sí. Fiestas patronales Mm. y también así cuando había otras celebraciones, ¿verdad? Que necesitaban sacerdote, entonces En nos Santa llamaban. Ana creo que te digo. ¿verdad? Santa Ana. Santa también. Ana. Después está Eh, otro que se llama, espera que te diga así, Divina Misericordia. Divina Creo que ese está Misericordia. en kilómetro 21. Sí, kilómetro Es que ahora cambiaron todo el kilometraje Sí, de la sí, ruta. así mismo, se cambió. Porque ahora es ruta regional, ya no es más ruta 1. Sí, cambió. Acceso sur ahora se volvió ruta 1. Así mismo. Así es. Bueno, pero yo te iba a preguntar sobre todo con respecto primero a tu familia y después vos entonces, ¿dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste tu primera comunión? ¿Cuál fue tu comunidad donde realmente te sentiste vos? Y yo inicié en la comunidad de ahí de Santísima Cruz. Ah, ahí. Ahí yo inicié, hice mi primera comunión. Ahí fui que, o sea, fui prácticamente el coro de todos los años ahí, ¿verdad? Y también hice mi confirmación ahí también en esa capilla, en la parroquia que pertenecía, ¿verdad? De Thompson. Sí. Y entonces terminé mis estudios también, ¿verdad? Y estudié la carrera de enfermería. Y me recibí, enfermería. Sí, O sea, terminaste tercero de la media. sí, sí. Ahí, ¿qué colegio tienen ahí cerca? ¿Dónde vos te ibas? Donde yo estaba era en el Colegio Nacional Carmen de Peña, Así se que está en llama. el kilómetro 19. 19. Ahí cerquita. Sí. O sea, vos del 21 hasta el 19, 2 kilómetros tenías Sí. que caminar. Caminando bici. me iba, a veces Caminando. caminando venía. Y daba más gusto, ¿no? Sí. Así algún compañerito te acompañaba. Sí. No, No, no. reído, ¿verdad? Bueno, entonces fuiste y terminaste ahí. Y después comenzaste Terminé. enfermería. Sí, empecé a ver en el 2014. Ya. Estudié, ¿verdad? La carrera de enfermería. ¿Cuántos años se estudia Y enfermería? 4 años 4 sería y años. 1 año con la tesis, ¿verdad? Y vos Entonces, son terminaste 5 todo años. eso. Sí, terminé. ¿Y sabes poner inyección? Sí, claro que ¿Y sí. sabes sacar la sangre? Sí. Bueno, entonces, porque a veces yo tengo miedo de que que no se va a usar la aguja, man. Está bien. Bueno, muy bien. Entonces estamos así conversando. Hoy, ¿cómo era tu nombre completo? Me dijiste. Nancy. Nancy nomás. Nancy Diana. Nancy Diana. Nancy Diana, que viene de Capiatá. 28 años ya. Y ella es enfermera entonces. Sí. Entonces, yo me puedo enfermar, no vaya, alguien me va a cuidar. Muy bien, volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia.
cosas mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Me su sopor y temen en el vuelto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con Nancy, ¿verdad? Sí. De Diana, Nancy Diana, que nos visita desde Capiatá. Y lo lindo es la cualidad y también el servicio, Nancy, que vos estás prestando primero a tu comunidad, porque me dijiste que sos enfermera. Sí, sí. 4 años, después la tesis. Sí, ¿Y un qué año. era tu tesis? ¿Cómo poner inyección? No, era sobre el conocimiento de bioseguridad en los licenciados, ¿verdad? Que Bioseguridad. Sí, lo que era en la parte de neonato, que sería en el hospital de San Pablo. Sí. Hice el tema de las encuestas, ¿verdad? Sí, cómo ellos se manejaban en los hospitales, eso fue mi tesis, ¿verdad? ¿Cómo era? De bioseguridad. Seguridad. ¿Y en qué consiste ese bioseguridad? Seguridad de la vida. Sí, y ¿Pero la de vida quién? de la persona. ¿Del neonato o de la enfermera
o de la madre o del doctor? De ambos, sería de la mamá, enfermera con la enfermera en relación sí, así mismo. Bioseguridad. Sí, es protegerte a vos mismo también y también al paciente, ¿verdad? Claro. Como ellos hacían, ¿verdad? El tema del lavado de manos, el uso de mascarillas, por ejemplo, cómo utilizaban, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Que aprendimos, ¿verdad? De ahí nosotros haciendo las encuestas, ¿verdad? Algunas veces la mascarilla molesta bastante, ¿verdad? Sí, así mismo. Yo, En por la ejemplo, pandemia cada vez usamos que me mucho. voy yo visito muchísimo a los enfermos en los Sí. hospitales por todas partes. Y de repente me dice, padre, aquí, padre, sí o sí encarecidamente le digo, póngase, padre, póngase, padre. Porque el ambiente está todo contaminado, me dicen, ¿verdad? Y después me dicen también, sobre todo cuando entro, exactamente, todo lo que es terapia intensiva, UTI. Lo que es UTI, eso Ahí sí sí que o luego sí. me ponen todo. Sí. Y bueno, La después me bata. ponen los guantes, ¿verdad? Sí, sí, así. Entonces para darle uno, y tengo que cambiar el guante para el otro enfermo. Sí, Imagínate, sí, porque todo. algunas veces no es fácil, No, ¿verdad? sí. Y es doloroso también. Bueno, ¿y qué tal? ¿Por qué te gustaba? ¿De dónde nació esa vocación, Nancy, de ser enfermera? La ¿En tu verdad, casa había alguien o la familia? no. Nadie. La verdad, padre, que yo no ni sabía que yo tenía esa vocación. ¿En Yo serio? aprendí en el camino, ¿verdad? Fue así que yo me fui nomás en la facultad. Me inscribí y dije, bueno, quiero estudiar porque yo terminaba una carrera, yo ya quería estudiar la siguiente. ¿En serio? Entonces yo me fui y le pregunté a la secretaria, mira, ¿qué carrera tenés? Y me dice, tengo nutrición, enfermería y lo otro, ¿verdad? Sí. Bueno, poneme enfermería. Fue así, al azar. Así, Yo poneme, me fui, ¿verdad? sí. Y bueno, al principio me costó un poquitito, dije no, ¿verdad? El primer año me costó porque era todo teórico. Después en el segundo año ya eran con las prácticas, las pasantías en todos los hospitales. Y ahí me Eso me ya te gustó, gustaba, sí, sí. porque era el cuidado con los pacientes, estar así en conversación directa, ¿verdad? Con los pacientes, ¿verdad? Todo lo que ellos viven realmente en los hospitales. En el hogar de ancianos lo que más me gustó, ¿verdad? El tema de las pasantías, porque ellos Y cuando pasan- vos estás ahí con los enfermos, vos te sensibilizas a esa realidad que están Sí, viviendo. así ¿eh? mismo, te ¿Y da- nunca lloraste, por ejemplo, ahí al ver una situación demasiado difícil? La verdad que sí cuesta bastante. Me pasó, por ejemplo, en el hogar de ancianos que yo vi una Sí. persona que ya falleció, yo me fui como para cambiarle. ¿En serio? Ese día, eso por ejemplo fue muy así fuerte, Muy ¿verdad? fuerte para vos. Porque yo todos los días le cuidaba y después al otro día ya... La ellos encontraste de ya repente amaneció ellos, sí, así mismo. Sí. De repente ellos ya fallecían al otro día, ¿verdad? Porque eran muy, ya de edad, ¿verdad? Los que estaban en el hogar de Sí, ancianos. sí, sí. Y eso es lo que más Es muy pasaba, fuerte. muy fuerte. Parece que se va a acostumbrar, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, imagínate, todos los días siempre tengo 3, 4, 5 que visito, sin falta, ¿verdad? Que te llama, padre, por favor, se está por morir, padre, puede venir, por favor, el doctor ya no dice, bueno, ¿qué le vas a decir? No, no me voy a ir, no, busca el horario. Algunas veces me agarran mal, aunque sea a las 10, las 11 de la noche me voy, ¿verdad? Y algunas veces incluso llego tarde ya también, ¿verdad? Porque ya fallecen, ¿verdad? Sí. Entonces, y te choca. Yo te puedo decir que uno no se acostumbra. Sí. Es difícil ante el dolor. Y la necesidad de ellos, la desesperación, ¿verdad? De encontrar Así mismo. la unción de los enfermos. Prácticamente evangelizas otra vez a la par cuando te vas y le atendés, ¿verdad? Claro, y, claro. y justo así le hablas de Dios, ¿verdad? Entonces, también una manera de... Yo algunas veces, sobre todo digo, más que nosotros le evangelizamos, ellos Sí. nos hacen entender Así mismo. lo que significa el estar ya ahí, La por un lucha. hilito al otro lado de la vida real, ¿verdad? Entonces, te toca fuerte. Bueno, pero me estaba diciendo que estaba con la música. Vamos a poner la música, si no vamos a llorar todos de aquí. Ya me estoy emocionando también. Bueno, comenzaste así con los 9 años, no te gustaba tanto, No. ¿verdad? Pero después le tomaste ritmo. Y la verdad que sí me costó, padre. Después yo empecé a los 11 años por ahí, mi primera canción, ¿verdad? Que compuse, así era que ni recuerdo. ¿Compusiste? Sí. No me digas. Tengo varias canciones así que ¿En serio? compuse, ¿verdad? Entonces, Entonces eso, ¿cómo se dice? Cantautor, ¿verdad? Ah. ¿Cómo es? Así es, ¿verdad? Algo así. Cantante. ¿Y cuántas músicas más o menos compusiste? y creo que ¿2, hasta ahora 3, 4 por ahí. 4 por ahí? 4, sí. Bueno, pues vamos a escuchar tu música, vamos a... Claro que sí. Después incluso te vamos a llevar ahí a ¿cómo se llama? Estos grandes lugares donde graban, ¿verdad? Sí, eso. Algún día, padre. No, algún día, sí, ya tenemos que hacer. Y así ya se conocen. Y bueno, así empecé con mi primera canción, ¿verdad? Fue justamente así, pidiendo, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Del servicio, ¿verdad? De amar el servicio, ¿verdad?
Porque es como que yo hacía el tema este de cantar, ¿verdad? Pero a mí no me llenaba porque yo no entendía, ¿verdad? Claro. ¿Por qué yo estaba haciendo? ¿Por qué mamá me mandaba a la misa siempre, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué Claro. siempre me tengo que ir? Todos los domingos, ¿verdad? Ustedes eran 6 porque yo decía. Porque yo le veía jugar a mis hermanas y yo tenía 9 años, yo veía que ella jugaba y más me miraban, ¿verdad? Porque yo me iba a cantar, ¿verdad? Claro, Y yo, claro. claro que yo quería también jugar, me gustaba mucho el fútbol, ¿verdad? Sí. Y yo veía que ellos jugaban y, por ejemplo, me iba siempre en los responsos. Normalmente siempre A los responsos mamá a cantar ahí. me mandaba mucho. Y sí. no te daba miedo ahí, porque cuando uno es chico le da Y la verdad que sí, me costó un poquito, ¿verdad? Pero... ¿Y qué te iba a cantar ahí? Así, antes de rezar. por el Y difunto? normalmente se hace el rosario y después Sí, sí. cantábamos así música que sería Más allá del sol y cosas así que tienen que ver. Más allá del del sol. sol. Sí, ese. Más Así. allá del sol. Mira, che, y vos te ibas a cantar. Sí, le cantaba yo a todos. Y vos tenías 11 años ahí. Y sí, y Después mamá fuiste se iba a creciendo. tocar la campana, ¿verdad? Cuando alguien fallecía y entraba, ¿verdad? Entonces yo ahí cantaba ya. Ah, ¿tu mamá era sacristana o qué? ¿O no? Y mamá se iba, o sea, era prácticamente la coordinadora, vamos a decirle. Coordinadora. Ahora ella es coordinadora, pero de otra capilla, que sería la Divina Misericordia. Entiendo. Hasta hace años ahí. Entiendo. Y estamos ayudándoles ahí también, ¿verdad? Sí. Pero así inicié, ¿verdad? Con los responsos, rezo final, ¿verdad? Entonces Ya. recorría en toda la ciudad prácticamente. Claro, claro. Recorrí en varias partes. Mira, qué interesante, che. Eso de tu música, sobre todo después lo que me interesa. Eso que vos hiciste, a ver un poco tu inspiración, las letras, etcétera. Y los otros así, compañeritos, compañeritas, ¿fueron formando también coro contigo o vos casi siempre te ibas más bien sola? Y la verdad que siempre me iba sola y tenía a mi hermana la que era religiosa, la que es religiosa. Ah, sí, sí, sí. En ese entonces ella también, mamá le hizo estudiar la guitarra ¿En también. serio? Sí, ella también toca la guitarra y el piano, ¿verdad? Y la otra también que mamá le hizo también estudiar, ¿verdad? Ya, La ya. guitarra. Y éramos 3, ¿verdad? Que le pusimos justamente al grupo el nombre de Rosa Mística. De Rosa Mística, el ¿verdad? nombre Sí. de su hermanita Sí, que falleció. así mismo. Entonces nosotras 3 nos íbamos, había rezo y demás, y nos íbamos siempre. Las 3. Sí, siempre nos Formaba íbamos un las coro, tres. entonces, las 3 Sí, juntas. y no, íbamos en el día, teníamos bastante, por ejemplo, era el día de la Rosa Mística y teníamos como 13 en el día, por ejemplo. Sí. Celebraciones, misas. 3 en el día. 13 luego 13 teníamos de seguido, celebraciones, sí, tenía que porque ir de todas aquí las para allá. comunidades Se necesitaba, recorríamos, sí. claro. Y éramos prácticamente los únicos en ese entonces, ¿verdad? Claro, claro. Entonces yo recorría en todas las comunidades. Claro. Era, Porque me dijiste que tenés 28, cuando Sí. eso tenía 11, entonces hace ya 17 años que vos estás sí, con en la esto, música. En la así música. mismo. Así ¿Y es. tu hermanita que es religiosa, a qué edad se decidió y se fue? Y ella ya apenas terminó el colegio, Ah, ella ya sentía, tercero de la ya cuando era chiquitita, ella ya sentía ese llamado, ¿verdad? Y se peleó con su novio y se fue. No, nunca Reílo tuvo. así, Nunca te tuvo. quise sorprender, pero saltaste vos, ¿eh? No, ¿verdad? O sea, se fue porque quería ser No, religiosa. realmente ella tenía Así. un corazón así distinto a nosotras, era Así. así. Ella, por ejemplo, le llegaba mucho cuando alguien, por ejemplo, fallecía, ella se iba y rezaba siempre por esa persona. Ya. Ella se iba, hacía el rosario, le encantaba algo. Ah, qué interesante. Entonces siempre a ella le gustó mucho lo que es la misa, entonces ella se iba, Claro. ella buscaba y después buscó el lugar donde ella quería estar. Se ¿verdad? sentía mejor. Bueno, Sí. muy bien, Nancy Diana. Vamos a continuar nosotros enseguida. Y gusto de todo lo que nos estás comentando. Pero vamos a la pausa y volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Aquí estamos con Nancy Diana, ¿verdad? Tú, yo ya me olvidé de Santos, te digo que era medio brasilera ahora. Bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás trabajando además de la música, además de servir a tu comunidad? ¿Qué otra cosa estás haciendo? Sos enfermera, me dijiste. Sí, sí. ¿Y dónde ejerces tu enfermería?
Y estoy trabajando en el Centro Educativo Los Laureles. Estoy ya. ahí de lunes a viernes. Pero ¿ese qué es? ¿Ese es un colegio? Es un colegio privado, es un colegio inclusivo, donde ya. trabajamos con chicos Sí. con altas capacidades. Yo en varias oportunidades me fui ahí porque la directora, ¿verdad? Conocida, medio pariente lento hoy, de Concepción. La señora Eva, ¿verdad? sí, la directora. Sí, Quevedo, de Oaxaca. Sí. Sí, somos primos espirituales. Así es. Bueno, ¿y qué haces ahí en el colegio? O sea, ¿estás con el servicio de enfermería? Sí, así mismo. Y tenemos ahí nuestra enfermería, ¿verdad? Y yo ¿Entre cuántos están? ¿Estás vos sola o en un equipo? No, yo sola nomás. Ah, vos sola. Yo sola, sí. ¿Y qué tal? Y los niños se van y te dicen, ay, me caí, ay, Sí. Mercurio cromo, ay, curita, ay, novalgina. Y la verdad que de todo, ¿En serio? más primer auxilio, ¿verdad? Sería curaciones, controles de signos vitales, ¿verdad? Y esas cosas lo que realizo ahí en el colegio, ¿verdad? Las mamás y los papás cuando van, ¿me puede tomar la presión? No, No, no para los papás y las mamás. No, los papás no. Yo recuerdo cuando estaba en el Salesianito, ahí también una enfermera, ¿verdad? Ah, Y cuando sí, estaba en Emoción Lasaña, ahí había dos luego, ¿verdad? Entonces, sí, ahí cada vez que pasaba por ahí, por favor, ¿me puede tomar la presión? Alguna vez me encontraba 15, eso allá arriba mi presión. La verdad que hasta Madre, ahora vaya nunca a me pidieron. descansar. Nunca te pidieron. No. Mira, voy, ahora estoy haciendo propaganda y ahora todo te van a pedir. Bueno, pero ¿qué tal el servicio? Lindo, bueno, ahí en el Sí, colegio. la verdad que aprendí bastante, mucho también decirle el tema de la paciencia, ¿verdad? Justamente porque también tenés que tener paciencia, ¿verdad? Para con los niños, ¿verdad? Claro. Con los, también con los chicos grandes, ¿verdad? Con los chiquititos que son del nivel inicial, ¿verdad? O sea que tenés que saber. Ellos son los que más piden. Sí. a quienes lo más se les atiende. Sí, así mismo. Todos los días es con todos los niños realmente. En serio? el día tengo varios pacientes, no te imaginas. A los niños les gusta cuando salí de la clase nomás. ¿No? Y Duele también. mi cabeza. Me picó mosquito. Ya sé. Ay, bueno. Y ahora con respecto a la música dijimos, ¿verdad? Sí, O sea, sí. tu servicio. Vos tocás entonces la guitarra, Así mismo. también componés. Y para componer, ¿qué necesitas? ¿Estás inspirada ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ay, la verdad que sí. A ver, Tenía puedo que decirme estar. más o menos los temas que compusiste. Y la verdad que una canción que compuse, ¿verdad? Con una persona, ¿verdad? Con un hombre, ¿verdad? Sí, que sí, compusimos en la pandemia, ¿verdad? Que sería de Estilo la Pimpinela, ¿vio? El otro le responde. Así me hicieron. No. Era en tiempo de ¿Te gusta pandemia, hablar? recuerdo. ¿Es así? Sí, entonces era así, vamos a decirle virtual, ¿verdad? Ah, Entonces, virtual. sí, yo le enviaba la música y él hacía también obviamente los cambios, ¿verdad? Más bien él el que hizo y yo la voz, ¿verdad? Entonces, Ya. compusimos lo que sería la consagración, justo en ese entonces nos consagramos a María, ¿verdad? Sí. Y compusimos esa canción de la Virgen, ¿verdad? Ya, entiendo. Y así, entonces, a medida que yo iba teniendo, no sé, inspiraciones o estaba en ese momento así del Espíritu Santo, decir, ¿verdad? Estar así, en un momento de oración, ¿verdad? Yo hacía las músicas, ¿verdad? Componía, ¿verdad? Sí. Ya. O sea, Entonces, un tema escribía. sobre qué sería. El primer tema sobre qué más o menos trata. El primer ¿De tema qué- por de ejemplo, qué de hablan? la consagración de María, ¿verdad? Ah, ya. Consagración Sí. María. Primer Sí, tema así sobre mismo. eso. Bueno, Sí. segundo tema sobre qué escribieron. O vos sola ya No, ese escribiste sí ahí. yo ya hice sola. Sola. Sí, hice por ejemplo que tiene que ver con el servicio, ¿verdad? Que donde yo le digo a Jesús que yo le voy a servir a Él siempre hasta el final, ¿verdad? Ya. Que Él siempre va a estar conmigo, ¿verdad? En todo momento, ¿verdad? Entonces, es como ese, llévame donde Sí, los así mismo. hombres, más o menos te inspiraste por ahí. Hasta el final. Sí, ¿verdad? Bueno, ese es el Sí. segundo, Servir servicio. hasta el final, sí. Tercero, Jacob Amilan de psicología. A ver por dónde apuntar. También con el del servicio. Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, del Sobre Espíritu la Santo. música del Espíritu Claro. Santo, sí. Pidiendo al Espíritu Santo justamente. Fuerza, lucha, Sí, empeño. así mismo. Y eso fue las canciones, ¿verdad? Después el resto ya no terminé, ¿verdad? Se quedó ahí. Ah, ya. El cuarto. Sí, Está ahí en entonces camino. está ahí. Ahora tenés que componer uno para Yandeyañe, jóvenes para los jóvenes. No, ya entendiste. De los jóvenes, viste, jóvenes para los jóvenes, jóvenes. es decir, enviados, servicio, Sí. fuerza del espíritu, Sí. diaconía, todas esas cosas son Sí, importantes, anuncios. Qué espectacular, che. Bueno, ¿y qué, así tu mamá y tu papá, eso, qué dicen? O sea, ¿están contentos?
te dejan que vos vayas, pues ya sos grande, los 28, ya. No creo que te tengan demasiado la oreja, ¿o sí? No, Bueno. no, mamá está feliz ella por el tema de que nosotras no Acepté, nos ahí así dedicamos, dice tu mamá, sí, a la acepté. música, ¿verdad? Sí. Y yo obviamente le agradezco a mamá, ¿verdad? Porque por más que a mí no me gustaba, ¿verdad? Era seguramente lo que Dios ya Pero quería. ¿verdad? ahora, Ya tenía. ahora ¿qué tal? ¿Ahora te gusta? Sí, claro que sí, me gusta mucho la música, así como te decía, en la música que yo compuse, yo pedía a Dios sí, sí. justamente eso, ¿verdad? El amor al servicio, ¿verdad? Sí. Entonces eso yo trato de en cada canción, ¿verdad? Hacerle llegar a muchas almas, ¿verdad? Entonces, eso. Bueno, yo tengo que decir aquí en público que viste que hoy estoy vestido así, un poco diferente, ¿verdad? Con una remera así. Porque Nancy me trajo de regalo, imagínense, me trajo de regalo esto. Díselo aquí, nuestro logo, Jóvenes para los jóvenes en familia. ¿Y quién pintó esto, Nancy? Yo. Yo. Muy bien, che. O sea, ¿te gusta también la pintura? También, bueno, era uno de mis talentos también que voy descubriendo, ¿verdad? sí. Había sido. Ya. Entonces empecé a pintar remeras, ¿verdad? Que me gustaba mucho lo que es ¿Haces también eso como un trabajito o solo por hobby así de? No, estoy haciendo por hobby nomás, por Por ahora. hobby no, por ahora. A la cuenta, si Sí. vos yo te pido en cantidad para vender, vamos a hacernos millonarios. No, claro que sí. Ella pone para... Está bien. Dale, vaya a hacer, así te trabajo. Haceme ya propaganda. Bueno, y esa camiseta también. ¿vos Esa pintaste? también sí, yo pinté justamente para usar en el día de San José, ¿verdad? De la consagración. que Casto justo- Corazón de San José, sí. ¿Y vos eso pintas? Sí. ¿Y cómo Sí, haces? pinto. ¿Tenés así un modelo y sobre eso vas pintando? Sí, y dibujo. Ah, así, ¿dibujas? sí, mirando nomás así y dibujo, ¿verdad? me digas. Sí. Ese también padre dice en una hora por ahí que te ¿En una pinté todo. hora? ¿En serio? Sí, porque digamos, quería traerte demasiado ya para ¿Ah, sí? tu ¿Querías regalo. traer para este programa? Sí, claro que Dijiste, y en una hora hiciste todo. Sí, ¿Y rapidito así. qué hiciste? pintando. ¿Entraste ahí en Facebook? ¿En dónde? ¿En YouTube? Para ver todo nuestro logo. ¿Cómo hiciste? Y la verdad que mi amiga Sí, todavía. me pasó, ¿verdad? La me foto. dijo así, cómo Aquí era, está. ¿verdad? Entonces, Esto así es. tenés que hacer y yo hice así mismo, así ¿verdad? tenés que Como, sí. hacer. Y copiaste Y todo. copié. Qué Busqué en el video ese de Jóvenes para los Jóvenes y ahí Sí, sí, vi sí, que era así el logo. Así, va a estar bien Así seguro. que- Hasta los colores le pusiste. Sí. bien, che. Espectacular. Sí. ¿Y con qué hiciste esto? ¿Esto qué material es? Y sería ¿Qué pintura? el acrylex, que es para Acrylex. justamente para remeras, ¿verdad? Para Ya. tejidos, ¿verdad? De tela sería. Este pa me va a durar y nada, enseguida al lado y ya. No, no, ese va a vos ser lavas y estilo no va a chino. salir. Ahí estilo chino. Lava y no ¿En sale. serio? No. ¿En serio? Súper bien. Yo este, por ejemplo, ya lavé varias veces, entonces Ah, no, ya, no, ya. no No, el sale. tuyo está hermosísimo. también, ese ahí de San José. Sí. El mío, Arnaldo, ponemos otra vez, vamos a mirar, boche, porque me sentí tan espectacular aquí con mi, Súper remera. con mi remera, ahí está pasando, ahí está, mira vos. Este es el colmo de hiponar, mira boche. Y sí. Eso incluso yo puedo regalar después a la gente o no. No, padre, ¿qué tenía que decir? Tengo que usar en los programas. En los ¿verdad? programas. Bueno, y otra cosa hiciste también así para tu parroquia, para tus compañeros, compañeras. O sea, Las ¿a remeras. quiénes solés hacer? Sí, estas remeras, estos dibujos. Y la verdad que para mí estuve haciendo y también para la cuaresma que utilizamos, ¿verdad? Que sería el morado, ¿verdad? Sí, Que pintamos también justamente la frase, ¿verdad? De la cruz, ¿verdad? Y para participar así en la misa, llevar, ¿verdad? Algo que tenga que ver con la cuaresma, A las ¿verdad? cuentas, como yo te quiero tener en mi grupo Ah. juvenil, che. Así entonces ya te digo, bueno, ahora vamos a hacer tal cosa. Nancy, pintar vos para todo esto. Y vos ya, chun, si en una hora me pintaste todo esto. Así mismo. Así es. Bueno, queridos amigos, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
cruz donde Cristo sufrió el dolor. Es el camino que muestra el amor, que perdona los pecados que hice. Redención yo encuentro allí. Entonces yo descubro que los dolores en mí en verdad ya están en la cruz. Su muerte fue el precio por mí. Salvación yo encuentro allí. Cambio sublime en el altar del dolor. Hijo de Dios, por un pecador. Si tu sangre cura toda herida en mí, libre seré, oh Señor, para seguir. Si tu sangre cura toda herida en mí, libre seré, oh Señor, para seguir. No más habrá lágrimas, no más sentir dolor. Habrá llanto, no más sentir dolor, no más habrá lágrimas, no más sentir dolor. Si tu sangre cura toda herida en mí, libre seré, oh Señor, para seguir. Si tu sangre cura toda herida en mí, libre seré, oh Señor, para seguir. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Aquí estamos con Nancy Diana Santos. Santos. Yo casi decía dos Santos. Casi hice todo brasilera, pero vos soy de Capiatá, 28 años, a la cuenta y con muchísimas cualidades. La música, la enfermería. Sí. Después me dijiste ahora la pintura también. Y por ahí no hay otra cosa, pues nada. Y también hago decoraciones, manualidades. ¿Qué, por sí. ejemplo, manualidades haces? Y como estoy en el colegio, por ejemplo, le ayudo mucho a las profes, que justamente le quiero enviar saludos a mis profesoras. Bueno, mandar todos los saludos a ver por haber. ¿Y en qué consiste esas manualidades? Y, por ejemplo, cada actividad que hay en el colegio, chicos. no, sería de cartulinas, goma evas, ¿verdad? Con mensajes, ¿verdad? Por ejemplo, este mes que se recuerda, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Claro, te gusta dibujar, imagínate. Sí. Por eso te dije, ya, si yo te tengo ahí en la parroquia o qué, con los grupos juveniles, ay, mi Dios y Señor, lo que vamos a hacer. Sí, claro que sí. Con los chicos, con los catequistas. Todo lo que es decoraciones así. ¿Te gusta? Sí, te gusta. Me gusta mucho organizar. Pero no haces torta ni decoras torta. Ah, eso sí te da de ver. La cocina. La cocina, también cocino, pero no me gusta tanto. No te gusta. No vas a ver, no. A ver. Está bien. Bueno, mira, Nancy, nosotros estamos en realidad casi llegando ya a nuestro
punto final, ¿eh? Sí, sí. Este cuarto bloque nosotros normalmente le dedicamos a un pequeño mensaje que vos quieras dejar a los jóvenes, así como vos, que también están participando, nos están escuchando, nos están viendo y sobre todo que están con ese deseo siempre de comprometerse cada vez más. Es tan lindo cuando uno vive auténticamente esa vocación y esa cualidad que Dios le ha regalado. Así que queremos un mensaje. O también puede ser para los padres, por eso decimos jóvenes para los jóvenes, pero siempre también en familia. Y bueno, padre, la verdad que un mensaje para los jóvenes, ¿verdad? De que siempre en primer lugar le tengan siempre a Dios, ¿verdad? En todo. Porque muchas veces ahora están prácticamente muy metidos así en las cosas del mundo, que todos nos ofrecen, ¿verdad? Que parece ser que nos da la felicidad, ¿verdad? Pero no encontramos la felicidad en lo que es en las cosas del mundo, ¿verdad? Uno puede estar en esa comodidad, en esa felicidad, en esa euforia, ¿verdad? Pero la verdad que no te llena con lo que Dios le quiere dar a ese joven, ¿verdad? Y hoy en día hay muchos jóvenes que están realmente con esa sed de amor, ¿verdad? Esa sed de Dios, ¿verdad? Que buscan ser así atendidos, que buscan justamente lo que muchas veces en la familia no encuentran, ¿verdad? Y que es muy importante también eso, ¿verdad? La familia, también el apoyo, el acompañamiento de los padres, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Y así como me acompañó también mi mamá, ¿verdad? En todo ese camino, ¿verdad? De lo que sería el servicio a Dios, ¿verdad? Por más que yo no quería, eso me ayudó ahora y agradezco, ¿verdad? Que yo no haya desistido de eso, ¿verdad? Y que muchas veces también los padres le dicen a los chicos, a los jóvenes, ¿verdad? Para ir a misa justamente por eso, ¿verdad? Para buscar a Dios, ¿verdad? Aunque uno no quiera, va, ¿verdad? A conocer y cuesta, van a pasar por muchas cosas, dificultades, obstáculos, muchas cosas se les va a presentar, pero es importante siempre estar en gracia, ¿verdad? Lo que importa mucho, ¿verdad? En la participación en la misa, de la confesión, ¿verdad? Es eso lo que nos ayuda realmente a estar siempre en comunión con Dios y para no alejarnos también de Él, ¿verdad? O sea que vos estás haciendo como un resumen y decir todo lo que mamá me dijo, sí. Al final de cuentas valió la pena. Sí, ¿verdad? Así mismo. Bueno, pero hay que perseverar, ¿verdad? Sí. Y hay que ir haciendo y poco a poco hasta que después uno va amando lo que está haciendo. Sí. Y vos cómo ahí le transmitís también, porque si vos estás con los niños, sobre todo en un colegio, y ahí pues nosotros educamos, ¿verdad? Así mismo. Nosotros tenemos una frase que es muy importante, dice evangelizar educando. Sí. O sea, la educación tiene que ser siempre evangelizadora, porque quiere decir que le hace sentir al hombre y a la persona útil. Sí. Porque nuestra vida está para servir a los demás. Y aquí está justamente detrás de nosotros San Juan Bosco. Y él es el que decía eso. Nuestra vida siempre está para servir a los demás. Eso es importante. Entonces, evangelizar educando. Y luego vuelve a cambiar nomás Don Bosco y dice, con la educación tenemos que evangelizar. Sí. Evangelizar, educando, educar, evangelizando. Interesante todo eso, ¿verdad? Bueno, muy bien, Nancy Viana, te agradezco infinitamente todo lo que estás compartiendo de tu vida y veo que hay muchas cualidades, muchas riquezas y mucho por hacer también, ¿verdad? Al servicio de los demás. Que Dios te siga bendiciendo y después ya vamos a escuchar tus músicas también, después ya vamos a grabar los CD, después ya vamos a estar en el palco trayendo a todos los jóvenes y cantando con ellos esta música que estás comenzando a producir también. Y nosotros, queridos amigos, como siempre, concluimos, ¿verdad?, nuestro programa, como siempre, con la lectura bíblica. Hoy vamos a mirar algunas de estas citas bíblicas, versículos bíblicos que nos hablan de la música. Comenzamos con este primer Salmo 98. El versículo 4 nos dice: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, prorrumpan y canten con gozo cantos de alabanza. Este es el Salmo 98, tan interesante. También el libro de Job, a pesar de que Job nos muestra un poco de dificultades, problemas, ya en el capítulo 35, el versículo 10 dice: pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que inspira cánticos en la noche? Imagínense,
Dios es el que nos inspira cántico en la noche. Supongo que vos también, Diana, cuando comenzaste aquí a escribir las primeras letras, Sí. pensaste en eso. Normalmente dice, cuando estamos en un momento tal vez difícil, solemos escribir una música. O también cuando estamos en un momento de mucha euforia, ¿verdad? De mucha alegría. O sea, la música siempre cubre todos los espacios y sentimientos del corazón del hombre. El Salmo 33 también, versículo 2, dice, dad gracias al Señor con la lira, cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Y también tenemos el libro de los jueces que dice, escuchen reyes, presten oído príncipes, yo al Señor, yo cantaré alabanzas al Señor Dios de Israel. Y el libro de Nehemías, en el capítulo 12, versículo 27, en la dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Y tenemos en la Biblia muchísimos textos que nos hablan del cántico de la alabanza y de la glorificación del Señor. Muchísimas gracias, Nancy, casi ya te cambié tu nombre al final. Nancy Diana, muchísimas gracias, que Dios te acompañe siempre, que te bendiga. Y ahora entonces vamos a dar la bendición final a todos los que nos acompañan también. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hacemos un adiós ahí. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.